Os he planteado este enunciado, o sea que tenemos un movimiento rectilíneo que no es uniforme de una carga. Tenemos dos cargas que se repelen, una está fija, la hemos situado en el origen de coordenadas, y la otra se puede mover verticalmente bajo la acción de qué fuerzas, naturalmente de la fuerza de la gravedad y de la fuerza de repulsión, ¿no?, electrostática entre las dos cargas. Y nos piden determinar, como pone aquí, razonadamente, hay que decir cómo se llega a eso, la frecuencia angular natural de oscilación para pequeños desplazamientos de la carga Q en torno a su posición de equilibrio. Y nos dan dos datos, para cada uno de vosotros os he dado, para todos que utilicéis G 10 metros por segundo al cuadrado para la aceleración de la gravedad, y dependiendo del grupo, pues tenemos estos dos datos. Voy a hacerlo en general, y luego os dije una cuenta al final. Tenemos aquí el origen de coordenadas, las cargas, por aquí, otra por aquí, este es el GI, este está fijo, este es Q y este es Q. Y os he dicho que la distancia de equilibrio I0 es equilibrio. Bueno, ¿cuál es la fuerza? Vamos a poner en negro, que se ve mejor. La fuerza neta que está actuando sobre mi carga Q minúscula. Bueno, tendremos, fijaos, la fuerza de repulsión, la constante de Coulomb, la carga Q minúscula, la carga Q mayúscula. Si yo llamo, vamos a suponer que esta es puesta aquí. Esta es I0. I0 es esta. En una posición I, en general. KQQ. Sí, no. Bueno, todavía no he dicho ni pío. Positivo hacia arriba, menos MG. ¿De acuerdo? Entonces, las posiciones de equilibrio será que la fuerza neta, ¿no?, sobre la carga Q tiene que ser 0, es decir, que tenemos que K, Q y 0 al cuadrado tiene que ser igual a MG. Para la posición de equilibrio se cumple esta expresión. ¿Estamos de acuerdo, no? Vale. Y ahora, ¿qué ocurre cuando lo desplazamos? Y esto es lo que nos están diciendo que es esa distancia. Bueno, ahí vemos constantes y dice uno, parece que necesito más datos. Vamos a ver qué ocurre cuando la posición está cerca de la posición de equilibrio. Va a ser una función, ¿no?, de la posición, que es lo que tengo yo aquí. Además es la expresión que tenía aquí. K, Q dividido por I cuadrado menos MG. Pequeños desplazamientos. Luego dibujo, si queréis, la fuerza también, la forma que tiene. Implica, ¿no?, que vamos a hacer un desarrollo de Taylor de la fuerza neta en torno a la posición de equilibrio. Eso. Bueno, vamos a quitarnos ya por aquí constantes. Se puede hacer antes o después, pero bueno, ahora puede ser un buen momento. Fijaos, tenemos K, Q, es decir, que tengo K, Q minúscula, Q mayúscula, va a ser igual a MG y 0 al cuadrado, ¿no? Es decir, que voy a tener aquí MG, saca factor común,
Fijaos, I0 al cuadrado dividido por I al cuadrado menos... ¿Estamos de acuerdo? O si queréis verlo también así, pues mg 1 dividido por I dividido por I sub 0 al cuadrado menos 1. Bueno, he pasado dividiendo el I0 al cuadrado, pasa I dividido por I0 todo I al cuadrado. ¿De acuerdo? Me da igual una expresión que la otra. Bueno, por ahí ya por lo pronto me he liquidado K, Q minúscula y Q mayúscula. Bueno, me queda la M. No os preocupéis que esa también va a desaparecer. Entonces vamos a hacer el desarrollo en serie. Lo que tenemos que buscar es, naturalmente, ya sabemos que la fuerza neta evaluada en I sub 0 va a ser 0, lo acabo de hacer. Es decir, más la derivada de la fuerza neta con respecto a I evaluada en I sub 0 por I menos I sub 0 más términos superiores. ¿De acuerdo? Este término, como es la posición de equilibrio, es 0. Bueno, pues vamos a hacer la derivada de la fuerza. Vamos a hacer la derivada. La derivada de la fuerza neta con respecto a I. Vamos a ver con qué expresión me quedo aquí yo. Fijaos, tengo aquí mg al derivar, voy a fijarme en esto. Tenemos mg y 0 al cuadrado. Este, al derivar, naturalmente es una constante, se va a ir, ¿no? O sea que tengo que derivar 1 dividido por I al cuadrado, que es I elevado a menos 2. Es decir, menos 2 por I a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Si lo evalúo esto en I sub 0, pues naturalmente me meto ahí el 0. Es decir, que lo que tengo aquí es menos 2 mg I0 al cuadrado dividido por I0 al cubo. Es decir, que me va a quedar voy a borrar ahí. Me va a quedar esta expresión. ¿De acuerdo? O sea, que era derivar y evaluar en el... Y ahora todavía ya, si uno ha llegado aquí, yo creo que ya es difícil que no lo termine. Era simplemente realmente es simplemente hacer la primera derivada. Pero hay una cosa en la que quiero que os fijéis. Nos tenía que salir ahí un menos. O sea, si no sale negativo es que algo estamos haciendo mal, porque tiene que restituir a la posición de equilibrio. Por eso digo que si queréis dibujo ahora con matemática la forma de la función, para que veáis cómo nos queda una cosa parecida a la que teníamos el día pasado. Bueno, es decir, que teníamos pequeñas oscilaciones. Tiene toda la razón, pero no sé si dejaros pegar entre vosotros o no. O tomo partido por un grupo. Muy bien, para pequeñas oscilaciones entonces teníamos I0. Esta era la fuerza, aproximadamente, ¿no? Para pequeñas oscilaciones. Y ahora aplico la segunda ley de Newton. Hombre, se podía ver ya directamente con la fuerza, pero como he incidido mucho en la aceleración, ¿de acuerdo? Fijaos, podía, en vez de poner ya simplemente con la fuerza, digo, esto es la constante esta. Ya si pongo K ahí, no es la constante de Coulomb, sino estoy pensando en la ley de Hooke, pues uno está pensando, ostras, liquidado, es cierto, K dividido por M es la frecuencia angular al cuadrado.
¿De acuerdo? O sea, que uno se llega ahí y no me parece mal. Es decir, sigue la ley de Hooke, yo ya sé qué pasa con la ley de Hooke, pero para aquellos que no lo veis, pues aplico la segunda ley de Newton. Y esto tendrá que ser igual a la masa por la aceleración. Es decir, ya más lento no sé cómo, sinceramente no sé. Es decir, que tendré menos 2 mg dividido por I sub 0 por I sub 0 igual a m por A. La aceleración es, uno diría, I 2 puntos, pero I 2 puntos es lo mismo que I menos I 0 punto, ¿no? Así que tengo aquí la aceleración, la masa, efectivamente se me va, y entonces me queda que la aceleración es proporcional al desplazamiento, y esto tiene que ser omega cuadrado, fijaos, 2 veces g. Esa es la frecuencia angular al cuadrado. Hoy digo, esa es la frecuencia angular en ¿qué unidades, naturalmente? En radianes dividido por segundo, que algunos seguro que no me lo han... O sea, que realmente era... Bueno, la cuenta es esta, o sea, 20 entre... Uno, ¿cuánto salía? Uno es, así de memoria, creo que uno es 25 radianes por segundo y el otro me parece que era 8 radianes por segundo. No, así de memoria. ¿Alguna duda respecto a... O sea, qué es? Hacer la primera derivada. Voy a hacer... Sí, claro. Por favor, un segundo. O sea, me están preguntando utilizar energía potencial, claro. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces tienes aquí la función energía potencial total de las dos. Tendrás la gravitatoria más la electrostática. Ningún problema. Si lo haces por energías, te tiene que salir el mismo resultado. A mí me da lo mismo. Lo comenté, de hecho, el día pasado, ¿no? ¿No recuerdas que podíamos hacerlo también por energías? En ese caso, claro, te tienes que fijar no en la primera derivada, sino en la segunda derivada de la función energía potencial. Pero claro que es el mismo resultado. La primera derivada menos la primera derivada te da la fuerza, ¿no? La segunda derivada te da precisamente, te indica cómo va a ser la frecuencia. Estábamos diciendo aquí, o sea que hemos contestado a la pregunta, se puede hacer por energías. No lo voy a hacer pensando, si queréis lo comento o que me venís a ver, pero eso sale lo mismo. Estaba diciendo representación gráfica. La representación gráfica. Vamos a ver, teníamos... A ver, ¿cómo habíamos puesto? Era mg. Teníamos esto. Voy a hacer la representación normalizada. Claro, por eso puse esta forma, para que todo el mundo se dé cuenta de que en vez de utilizar, ahora lo que voy a representar es la fuerza neta, no, voy a representar la fuerza neta dividido por mg. Eso es adimensional. Fijaos, frente a I dividido por I0. Es decir, que lo que voy a representar es la fuerza neta dividido por mg, y esto tiene 1 dividido por I normalizado, si queréis, al cuadrado menos 1. Esta función.
Eso es lo que voy a representar. Bueno, pues vamos a hacer un plot rápido de... Voy a hacerlo más grande. Vamos a ver qué teníamos por aquí. 1 dividido por... y normalizado, si queréis, elevado todo ello al cuadrado, ¿no? Menos 1, coma entre... y normalizado, vamos a poner entre 0 y... plot range, vamos a ponerle... Bueno, esa es la... Esta es la fuerza. Fijaos que entonces lo que nos pasa es exactamente lo mismo que antes. Si nos vamos hacia la derecha, tiende, la posición de equilibrio aquí es 1. Recordad que este eje es I dividido por I0. Aquí podría poner plot, no, ese es y aquí habíamos dicho la fuerza neta. Neta dividido por M. Esa es la representación. Y ahora voy a hacer justo dibujar la fuerza también sobre esto. La fuerza que es aproximada para pequeños desplazamientos. ¿Qué expresión teníamos en...? No sé si la borré. Teníamos aquí, me parece que la borré. Desplazamientos teníamos que la fuerza neta era, habíamos dicho, menos 2 m g I0 y menos I0, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que esto lo puedo poner como menos 2 mg I dividido por I0, que es lo normalizado, menos 1. Esta es I normalizado. Voy a pasar dividiendo esto, es decir, que tendré la fuerza neta dividido por mg, va a ser igual a menos 2, la I normalizada, menos 1. Esto es lo que voy a dibujar sobre la otra. Y si no he hecho nada mal, entonces me tiene que quedar que se vea que es tangente a la... menos 2. Ahí tenéis cómo estamos aproximando aquí en esta zona. ¿Estáis viendo? Para pequeños desplazamientos lo que estoy es sustituyendo la fuerza, esta curva, por esta recta. ¿De acuerdo? Que sigue naturalmente la ley de Hooke. La recta, la ley de Hooke.
¿Alguna duda respecto al problema? Yo creo que después de lo del otro día era simplemente haberse dado cuenta, por eso cuando me preguntabas era simplemente decir, tengo que hacer un desarrollo en serie de Taylor, derivar, hacer lineal la fuerza. Vamos a ver otro. Vamos a hacer.